Requisitos para la comunión. ¿Recuerda el primer requisito que vimos hace 8 días? La vida, ¿cierto? Eso fue lo que vimos, la vida. ¿Pero cuál vida? La vida del Señor, la vida de Dios en nosotros. Ese es el requisito fundamental. El primer requisito para hablar de comunión es la vida del Señor. Vimos cómo la palabra comunión aparece por primera vez en la Biblia en Hechos capítulo 2, donde se produce el nacimiento de la iglesia, donde es justo el momento cuando el Espíritu Santo viene en cumplimiento de la promesa del Señor a vivir en los creyentes. Así que desde el momento que un creyente, que una persona tiene la vida del Señor en sí mismo, desde ese momento ya se puede hablar de comunión, de lo contrario no. Ese es el primer requisito y vamos a mirar otro requisito. Les invito a que hoy miremos este otro requisito y es provisión. El Señor nos ha dado una provisión para la comunión. Si el Señor no nos da esa provisión, la comunión es imposible. Y vamos a verlo muy fácil, con 2 preguntas. Por favor, y les pido que sean muy honestos, muy sinceros. Por favor, levanten la mano las personas que creen en Jesús como Señor y Salvador. Es decir, los que tienen la vida de Dios adentro. Levanten la mano. Ténganla allí, levanten. Muy bien. Ahora, bájenla. Todavía no les he dicho quiénes. Es que bájenla los que después de recibir al Señor Jesús jamás cometieron un pecado. Bájenla. Jamás cometieron un pecado. Solamente 2. Ya los volvió. Ya acordó. Es que, verdad. Me acordé. Ok, bajen la mano rapidito. ¿Ves? ¿Sí ven la situación en la que estamos? Tenemos la vida de Dios adentro, pero a pesar de eso, desde que tenemos la vida de Dios adentro, ¿hemos pecado? Sí. Ese es el punto. Tenemos todavía un asunto con el que debemos lidiar. Es un asunto que tiene que ver con los pecados. Nos toca lidiar todavía por un tiempo con ese asunto. El hecho que tengamos la vida de Dios dentro de nosotros es un hecho que está completamente resuelto. Pero el hecho que tengamos que lidiar con el pecado todavía está presente. No está en juego el hecho de ser hijos de Dios. El que es hijo y punto. Pero ¿cuál es el lío? Que como tenemos que lidiar todavía con los pecados, esos pecados, como enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, nos separan de la gloria de Dios. Interrumpen nuestra comunión. Ese fue el tema que vimos en el campamento. Hicimos unos ejemplos con unas extensiones eléctricas y donde había pecado, ahí ya no prendía el bombillito. ¿Se acuerdan? Y teníamos que venir con un probador especial que nos prestó Harold y encontramos justo donde está el problema. ¿Y qué hay que hacer con ese problema? Resolverlo. Hay una interrupción, entonces se une para que haya nuevamente comunión. Algo que nos dimos cuenta en el campamento con ese ejemplo es que la luz nos ayuda, pero las tinieblas también nos ayudan de cierta manera. ¿Cómo nos puede ayudar las tinieblas? Pues que cuando hay tinieblas es un campanazo de alerta. Hay algo aquí, ¿qué pasó acá? Pues yo me siento que estoy correcto en todo, pero tengo una pereza de ir a la reunión. Tengo una pereza de ir a la prédica. La otra vez estuvo bien, pero no sé, hoy, no sé, prefiero no ir. ¡Ojo, esos tinieblas! Estoy acá en la reunión y tengo un malestar, no tengo ganas de adorar. ¡Ojo, es tinieblas! Mire un momentico la persona que está de su lado, pero de reojo, que no note que la está mirando.
Y usted dice, ay, justo me tocó al lado de esta persona. ¡Ojo! Eso es indicativo de que hay tinieblas, porque cuando estamos en tinieblas, esa meditación la tuvimos en el campamento, todo es oscuridad, no podemos ver. No podemos ver que el Señor está aquí en este lugar. No podemos ver que Él nos quiere bendecir. No podemos ver que es una bendición la persona que está al lado y nosotros somos una bendición para esa persona. Ese tipo de cosas no las podemos ver. No podemos ver el poder que hay en el hecho de reunirnos. No podemos ver el poder que hay en el hecho de adorarlo juntos. Hay cosas que no podemos ver. Y cuando no podemos ver, sencillo, estamos en tinieblas. Usted no se ponga a mirar, a ver, pero ¿qué hice mal o qué hice bien? No, no es cuestión del bien y del mal. Ahí es donde caemos nosotros. Nosotros hacemos una lista, esto está correcto, esto está correcto, esto está correcto. Bueno, no voy, estoy correcto y no voy. Y esa persona no me cae bien y estoy correcto. Y hoy no quiero adorar y está bien. Y la prédica está vacía, pero no importa, yo estoy bien. No es eso. Cuando no vemos, es suficiente para darnos cuenta que estamos en tinieblas. Entonces tenemos que pedirle al Señor ayuda. Señor, ayúdanos, danos tu luz. Y una vez que el Señor nos da luz, ahora sí podemos ver y nos damos cuenta, es que yo con este hermano tuve un problema y no lo he arreglado. Y ahí es donde se ha interrumpido la comunión. Y voy y arreglo el asunto. Y apenas arreglamos el asunto, nuevamente viene el fluir de la vida, como veíamos hace 8 días. Así que tenemos que lidiar todavía con problemas de pecados. Y por eso necesitamos una provisión. De eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Dice así, 1 de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora le invito a que nos concentremos en el versículo número 8. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado. Y quiero que note que esa palabra pecado está en singular o en plural. Singular. A veces, muy contadas veces en la Biblia, que aparece la palabra pecado así en singular, muy poquitas veces, significa que es un solo pecado. Pero la mayoría de las veces significa otra cosa. En el caso de 1 de Juan capítulo 1, verso 8, no significa que es un solo pecado, sino que significa la otra cosa, la que en general habla la Biblia cuando usa la palabra pecado singular. Ahora miremos el versículo 9. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ahora sí aparece en plural. Pecados en plural, siempre que aparezca en la Biblia, pecados en plural significa lo mismo. Entonces vamos a detallar qué es pecado en singular y qué es pecados en plural. Obvio. Gramaticalmente uno dice, pues pecados porque hay varios, 2 o más, y pecado porque hay solamente uno. Pero como les he dicho, en la minoría de las veces en la Biblia que aparece la palabra pecado tiene ese sentido. En general significa otra cosa y que ya lo hemos visto en otras ocasiones.
Tengo acá escrito y les voy a explicar bien esas citas porque no vaya usted a colocar aquí donde dice Romanos. Tocó abreviarla porque no me cabía toda la palabra Romanos. Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 11. Ese es un bloque. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 11, usted va a encontrar la palabra pecados en plural. En plural. En cambio, desde el capítulo 5, verso 12, hasta el capítulo 8, vamos a encontrar la palabra pecado en singular. Con eso que nos presenta Pablo aquí en la carta de los romanos fue que nosotros vimos la diferencia entre pecado, singular, y pecados, plural. En la primera porción, Romanos capítulo 1 al capítulo 5, verso 11, aparece la palabra pecados. Y esos pecados son los hierros, son las fallas, son los errores, son las ofensas, son los actos, son los hechos que cometemos, son las cosas que hacemos externas con las cuales ofendemos a Dios. Los pecados son los hechos, son los actos que cometemos ofendiendo a Dios. Son los actos de desobediencia o actos de deshonra que cometemos a Dios. Esos son los pecados en plural. Otra palabra que usa la Biblia para pecados en plural es la palabra transgresiones o transgresión. Las transgresiones son los pecados, son los hechos, porque se incumplió algo que estaba determinado. Se obró en contra de la voluntad de Dios. Eso es una transgresión. Así que pecados en plural son los hechos, ¿de acuerdo? Ahora, en Romanos capítulo 5, verso 12 al capítulo 8, se nos habla de la palabra pecado ya en singular. Y nos muestra el apóstol Pablo que no se trata de un acto, de un hecho, y menos externo, sino que se trata de una ley interna, una ley que tenemos adentro. Diga adentro, diga una ley, diga bien fuerte, ley interna. El pecado es una ley interna. Esa ley interna es la que me empuja a cometer los pecados. Hay una ley dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, que nos empuja a cometer los pecados que son ya externos, que son las manifestaciones de esa ley interna. ¿Cuándo tenemos esa ley interna? Esa ley interna la tenemos de nacimiento. Qué pesar. Aprovechemos que hay unos hermanos que no están presentes para hablar de ellos. Por eso cuando usted falta a la iglesia, sepa que yo voy a aprovechar. Estoy hablando de los niños no están presentes, vamos a hablar de ellos están arriba. Esos niños tan lindos. Oye, tus niños tan lindos, ¿no? Esos niños, y luchan porque no se quieren ir del lado del papá y la mamá. Pero hacen bien, los felicito por ese intento. Ellos llorarán, pero mira que ese día te acuerdas que te quedaste mirando y él te quedaba mirando así con ganas de llorar. Y yo dije, ay, se va a devolver. Y lucha, ese día de parejas creo que era. Y te viniste. Y él no tuvo otra opción que resignarse ahí así. Y después con los otros niños ya cambió. Es una lucha que tenemos. Y bueno, los niños tan lindos, así como los ven, ellos ya tienen adentro, escuche, ya tienen adentro una ley que se llama pecado. ¡Ah, qué pesar! Pero la triste y cruda realidad
¿Y desde cuándo el hombre tiene ese pecado? Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Cuál hombre? Adán. A Adán se le apareció una serpiente y literalmente esa serpiente lo mordió y le inyectó un veneno llamado pecado, literal. Desde ahí en adelante, toda la raza humana ya tiene adentro el pecado. Usted nota que entre Génesis 1 y Génesis capítulo 3, verso 5, la humanidad era de cierta manera. Pero desde Génesis 3, verso 6 en adelante, la humanidad cambió por completo. Ya tenía el pecado adentro. Antes no tenía que lidiar con nada adentro. Pero desde el pecado, ya todos los seres humanos tenemos un pecado adentro. Ah, pero es que ya se convirtió. Sí, ya se convirtió, pero el pecado lo tiene adentro. Esa es la realidad. Eso es lo que Pablo nos explica entre Romanos capítulo 5, verso 12 y el capítulo 8. Todos tenemos un pecado adentro. Eso es una ley. Una ley. Cuando recibimos al Señor, ¿qué cosas cambian? Pues que ya viene otra ley. Eso lo explica el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Ya viene otra ley también adentro de nosotros. Se llama la ley del Espíritu. Así que en este momento, como creyentes tenemos adentro dos leyes. La ley del pecado y la ley del Espíritu. Y esa es la lucha que tenemos. Por eso es que usted peca, obedeciendo la ley del pecado, pero se siente mal. Porque ya tiene adentro otra ley, la del Espíritu. Antes usted pecaba y usted se sentía mejor. Ahora ya no. Antes éramos esclavos de esa ley. Ahora somos libres de esa ley. Pero cuando uno es libre, uno decide qué hacer. Si obedece esa ley o no la obedece. Esa situación la vamos a tener siempre hasta que, como nos dice el capítulo 8 de Romanos, hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez y nuestros cuerpos sean redimidos. Cuando nuestros cuerpos sean redimidos, es una transformación como lo explica el Señor en Mateo, la transfiguración, Mateo capítulo 17, creo. En Mateo capítulo 17 el Señor se transfigura delante de los discípulos. Su cuerpo cambió. Así mismo va a suceder con nuestros cuerpos. Van a ser transfigurados, van a ser totalmente llenos de gloria. Y un cuerpo totalmente lleno de gloria, ya no hay cabida para el pecado. Eso se llama la redención de nuestro cuerpo. Así se llama técnicamente, lo llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, tal vez a la altura del verso 23, más o menos. Lo que les quiero decir es esto. Vamos a lidiar con esa ley que tenemos adentro. Usted cometió unos pecados de pronto hoy. Imagínense venir, que eso es muy boleta. Uno viene para la iglesia y cometiendo pecado. Así somos. ¿Por qué? Porque hay una ley adentro con la que tenemos que lidiar. Por eso tenemos que depender tanto del Espíritu Santo. Someternos al Espíritu Santo para estar bajo la ley del Espíritu y no bajo la ley del pecado. ¿Es claro entonces la diferencia? ¿Sí? Hay un problema que nosotros tenemos que se llama pecado. ¿Eso qué es? ¿Eso es externo o es interno? Interno. Y no es un hecho, no es un acto, es una ley. Y esa ley es la que nos arrastra o nos empuja a cometer los pecados, que esos sí son hechos, son actos de desobediencia, actos ofensivos al Señor. Diga actos. Eso. Yo les recomiendo una cosa, no se duerma, no sea que la ley del pecado le gane ventaja. Diga amén. Pecado y pecados. Nosotros no tenemos problema solamente de pecados, también tenemos problema de pecado. De hecho, esa ley
es la que nos empuja a cometer estos. El Señor nos da la provisión absolutamente para todas las cosas. Vamos a mirarlo. Fue muy bonito verlo desde el Antiguo Testamento. Le invito a que veamos en Levítico capítulo 4. Vamos empezando la Biblia. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 3. Mucha atención. En Levítico es donde se nos presentan las ofrendas. Eso lo vimos hace unos años acá. Y ahí me gusta recordar, que no se nos olvide, tener siempre presente, porque el Antiguo Testamento es muy importante. El Antiguo Testamento es el primer piso. Nosotros vivimos en un segundo piso, pero si estando en el segundo piso nos quitan el primer piso, nos quedamos sin fundamento. Son 2 pisos. Y ese primer piso es básico, es importantísimo. Ahí se nos habla de las ofrendas. Y quisiera que entre todos, los que recuerdan o arriesguémonos, recordemos cuáles son las 5 ofrendas básicas que tenía el pueblo de Israel. 5 ofrendas básicas que tenía el pueblo de Israel. ¿Quién dice alguna? Aquí me dijeron una. Ofrenda de acción de gracias. Esa es una de las ofrendas, o sacrificios igual. Ofrenda o sacrificio igual. Ofrenda de acción de gracias es una. ¿Cuál otra? Ofrenda por el pecado. Esa es otra ofrenda. Ofrenda por el pecado. ¿Qué otra? Ofrenda de primicias o de la cosecha se llama esa. Llaman 3 ofrendas. Hay una que es continua, una de todos los días. Esa ya está. Esa es de acción de gracias, que es la misma de alabanza, que es la misma ofrenda de paz. Ofrenda de acción de gracias, de alabanza o de paz, es la misma ofrenda. Esa ya está. Pero hay una que es de todos los días. La de acción de gracias es ¿por qué? Por gratitud. Por gratitud. Las primicias es ¿de qué? Lo primero, yo me gané mi primer sueldo, ¿cierto? Entonces tenemos primicias, tenemos por el pecado y tenemos acción de gracia. Faltan 2. Holocausto. La de holocausto es una ofrenda espectacular, es la que nos habla Romanos capítulo 12, verso 1, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio. Antes era sacrificio muerto, ahora es vivo. Ese holocausto es cuando nos presentamos al Señor completicos. ¿Cada cuánto tenemos que hacer eso? ¿Cada 8 días? No, eso es continuo, esa ofrenda es continua. Esa es la ofrenda que nos enseña el Antiguo Testamento, que es continua. Entonces tenemos holocausto, tenemos ofrenda por el pecado, tenemos ofrenda de acción de gracia y tenemos ofrenda de primicias. Falta unita, que es la que necesitamos, justo. Expiación, porque hay expiación por el pecado y hay expiación por la culpa. Esa ofrenda se llama ofrenda o sacrificio por la culpa. No la podemos olvidar. Las 5 ofrendas básicas del pueblo de Israel son ofrenda de holocausto, ofrenda de acción de gracias, ofrenda de primicias, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Estas 2 últimas que mencioné se parecen mucho. Ofrenda por el pecado y por la culpa, pues de hecho, muchas veces yo pensé que era lo mismo, yo sale como la misma y de pronto yo estoy diciendo que hay 2. Y entre más lo leía en Levítico, más me he dado cuenta que son 2. Entonces, sin lugar a dudas, son 2 ofrendas distintas. Hay una que es por el pecado, que la estamos viendo en el capítulo 4 de Levítico, y hay otra que es por la culpa, que está en el capítulo 5, el capítulo siguiente de Levítico. De tal manera que tenemos ofrenda por el pecado, pero también ofrenda por la culpa. También la ofrenda por la culpa también se llama ofrenda por las transgresiones. En el contexto de lo que nos enseña el apóstol Pablo, en esos 2 bloques a la carta de los Romanos, y lo que nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, versos 8 y 9, tenemos ofrenda por el pecado y ofrenda por los pecados.
El Señor nos dio provisión, ¿para qué cosas? Para todo. En particular, nos da provisión para la ofrenda por el pecado y también ofrenda por los pecados. ¿De qué nos habla el capítulo 4? Miremos, el capítulo 4 de Levítico nos habla de las ofrendas por el pecado. Leamos en Levítico 4, verso 1 al 3. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Ese es Levítico capítulo 4, verso 1 al 3. Yo sé que con solamente mirar esos versículos de pronto no vamos a ver mucho la diferencia, pero ya la tarea se las dejaré. Ustedes leen todo el capítulo 4 y capítulo 5 y encontrarán más marcada la diferencia. Vamos a Isaías capítulo 53. En Isaías 53, verso 10, encontramos: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa es expiación por el pecado, singular. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 3. Mire que está en el bloque que corresponde a pecado, singular. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este versículo es muy poderoso, muy especial. A pesar que tenemos poquito tiempo, debemos detenernos un poquito en ese versículo número 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesús vino, como dice aquí, en semejanza de ¿qué? Semejanza de carne de pecado. Él no vino como carne de pecado. ¿Cuántos saben eso? Sino como semejanza de carne de pecado. Algo parecido sucedió cuando la rebelión de los israelitas con Moisés. El Señor ejecutó un juicio y salieron unas serpientes venenosas y los mordían. Entonces, al interceder ellos por el pueblo, el Señor le dice a Moisés que levante una serpiente. ¿Cogió una serpiente y la colgó ahí? No, una serpiente de bronce. ¿Era una serpiente? Sí, era a semejanza de esas serpientes ardientes. ¿Y qué tenían que hacer los que estaban mordidos? Solamente una mirada, es una mirada de fe. Igualito que con el Señor ahorita. El ser humano, todos fuimos mordidos por una serpiente, todos tenemos un veneno letal, y que el antídoto es uno como semejanza de esa serpiente. Así vino el Señor para destruir esa ley de pecado, para hacernos libres de esa ley de pecado. Vino en semejanza de carne de pecado. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora miremos 2 Corintios 5:21. Enseguida Romanos está 1 Corintios, luego 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21:
al que no conoció pecado, ¿quién es? Está hablando del Señor Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, el sacrificio de Jesús no fue cualquier cosa. Él no viene como carne de pecado. Él viene como semejanza de carne de pecado. Y cuando está ahí en la cruz, ahora sí. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cargó tu pecado, mi pecado, cargó nuestros pecados. Aquí en particular, Él está tratando el asunto de nuestro pecado, de esa ley interna. Todos esos versículos nos hablan de esa ley interna. El Señor Jesús, en su carne, está resolviendo el asunto del pecado. ¿Qué fue hecho con su carne? ¿La recuerdan? Fue crucificada. Así que el asunto del pecado tiene una provisión de parte de Dios y es precisamente su cruz. Cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos juntamente crucificados con Cristo. Y allí es donde tenemos la libertad del pecado. Escuche, libertad del pecado, como dije ahora, no significa que ya no tenemos que lidiar con él. Lo que significa es que no tenemos necesidad de actuar como esclavos, sino que ya tenemos decisión. Podemos obedecer el pecado o podemos obedecer al Espíritu. Esas dos leyes están en nosotros, pero ahora tenemos libertad. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice en el versículo 21, el Señor fue hecho por nosotros pecado para que nosotros pudiéramos disfrutar la justicia. Ese fue el intercambio. Miremos en Hebreos capítulo 9, verso 26. Bien adelante, casi terminando la Biblia. Hebreos capítulo 9, verso 26. Dice Hebreos 9, 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Estas citas y otras, hay otras, nos muestran que el Señor siempre pensó en una provisión para el pecado. Hay una ofrenda que tenía Israel para el pecado, y ahora esa ofrenda, ¿cómo se llama? Esa ofrenda es Jesús. El Señor, por eso el Señor terminó con las ofrendas. Ahora necesitamos una ofrenda para el Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera y suficiente ofrenda por el pecado. Él es la ofrenda por la culpa. Diga, Jesús es la ofrenda por mi culpa. Esa es la ofrenda. La ofrenda de transgresión, ¿cuál es? Jesús. La ofrenda por el pecado singular, ¿quién es? Jesús. Ahora miremos estas citas. Como les dije, el capítulo siguiente de Levítico capítulo 5, nos habla de las transgresiones. Algunos inclusive en la Biblia tienen esos subtítulos, pero no son indispensables. Levítico capítulo 5, miremos algunos versos, el versos 5 y 6 y el 15. Levítico 5, versos 5 y 6 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Ven cómo está puntualizado el aquello? El acto lo señala. Y el verso 6, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, ¿ven? Una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y miremos el verso 15, lo muestra más claramente, creo yo. Verso 15 dice: cuando alguna persona cometiere falta, ¿ves? Lo que comete, la acción,
y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa. Por eso es la ofrenda por la culpa o por la transgresión. Traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Pero sabemos entonces, en el contexto del capítulo 5, por eso les decía, parecieran que fuera la misma ofrenda, pero son dos ofrendas distintas. Una es por la ley interna, la otra es por los actos cometidos. Una es por el pecado, la otra es por la transgresión. Una por el pecado, una por la culpa. Una por el pecado, una por la transgresión. ¿Ok? Isaías 53, verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando en plural, se trata de los pecados. Vamos a 1 Corintios 15, 3. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Plural, los pecados, ¿cierto? Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, más adelante, ya casi al borde, casi llegando a Apocalipsis. 1 de Pedro capítulo 2, verso 24. Dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Habla de pecados. Ya no servimos a los pecados, sino ahora que servimos a la justicia, como dice ahí el verso 24. Hebreos 9, 28. Nos devolvemos un poquito, Santiago, Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Llevó los pecados, plural. Entonces, toda esta línea y otros versículos más en la Biblia nos habla que el Señor también nos ha dado una provisión, no solamente para el pecado, sino para los pecados. Para el pecado, para la ley, está la cruz. ¿Y qué hago con esa cruz? Nada. ¿Por qué? Porque ya está hecho. ¿Qué está hecho? Ya fui crucificado. Yo no necesito cada día crucificarme. Si miramos detenidamente, ahorita no lo vamos a hacer, de hecho lo hemos hecho en otras ocasiones, el capítulo 6 de Romanos, los que quieren examinarlo más despacio, Romanos capítulo 6, allí nos dice el apóstol Pablo, sabiendo que hemos sido crucificados. Puede ser que algún creyente no sepa que ya fue crucificado y sienta la necesidad, no, yo estoy pecando mucho, necesito ser crucificado. Ya fuimos ¿qué? Crucificados. Ya fuimos. Entonces, ¿cómo hago para que eso sea efectivo? Allí el capítulo 6 nos dice todo un proceso. Lo primero es saber. Si yo no sé, estoy como en tinieblas, yo no sé ni para dónde pegar. Pero si yo ya sé que fui crucificado, digo, un momento, aquí me estoy siendo engañado. Yo estoy obedeciendo mucho al pecado, estoy engañado porque yo ya soy libre de eso. Entonces ya sé. Ahora, ¿qué más nos dice el capítulo 6? El capítulo 6 me dice que yo tengo que presentar mi cuerpo para servir a la justicia. Usted ya es libre de pecado, pero no le sirve al Señor, usted tiene su cuerpo ocioso y su cuerpo ocioso va a buscar qué hacer. Y Satanás le va a caer rápidamente con múltiples ofertas. Hasta se las santifica, se las justifica, se las pone como
obligatorias, que no le da opción. Pero usted no le puede creer a Él, usted ya ha sido crucificado. Sabiendo eso, ¿ahora qué tiene que hacer? Presentar su cuerpo para servir. Ojo, por eso el Señor sabe lo que necesitamos, por eso es que en su profecía de Mateo 24 y 25 nos invita a que el cristiano se enfoque diariamente en dos cosas: velar y servir. Si usted no vela y no sirve, usted no va a dejar de ser creyente, usted no va a dejar de ser hijo de Dios. Pero fácilmente va a caer bajo la ley del pecado. Y su vida no va a ser esa vida plena que Dios tiene, sino que usted va a estar acomplejado, frustrado, enfermo, desanimado, ciego, sin visión, sin ganas, sin comunión. Pero el Señor ya nos ha dado provisión, entonces hay que aprovecharla. La provisión por el pecado es la cruz, y eso ya está hecho. Ahora, ¿qué necesito? Saber que ya fui crucificado y presentar mi cuerpo a servir. Y ya con eso lo hago efectivo. Ahora, ¿cuál es la provisión de Dios para los pecados? La sangre. Como dice el versículo 7 de 1 de Juan. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Ahí, aunque está en singular, está acompañada de la palabra todo. Todo pecado es de todos esos pecados. Es realmente plural el sentido. Para los pecados, para los hechos, está la sangre. Para la ley está la cruz. Tanto la cruz como la sangre ya el Señor nos la dio en provisión. Usted hoy comete un pecado, ¿qué tiene que hacer? Confesarlo para que la sangre de Cristo lo limpie. ¿De acuerdo? El Señor nos perdona cuando confesamos los pecados. Eso va a ser lo que vamos a ver, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. Así que nosotros vemos en toda la Biblia que hay dos cosas: provisión por el pecado y provisión por los pecados. Terminemos con 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Nuevamente casi terminando la Biblia. 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que ha dicho el apóstol Juan en el capítulo 1 tiene un propósito. ¿Cuál? Que no pequemos. Porque si pecamos se va a perder la comunión y no vamos a disfrutar la vida. Todo eso es lo que habla en el capítulo 1. Para que no pequemos. Pero como tenemos todavía un problema, y es esta ley interna con la cual lidiamos, que nos lleva a cometer pecados, pero tenemos la provisión para ambas. Entonces dice él en el versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué sucede? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que en este momentico nosotros tenemos al Señor intercediendo por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso se haga efectivo? Confesar los pecados. Entonces, el Padre ve que hay pecado y Él va a destruir, pero tenemos un abogado. Disculpe, qué pena, no lo puede destruir. ¿Por qué? Porque ya está lavado con sangre. Dice el versículo 7, si le damos una miradita. El versículo 9, si le damos una miradita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el Padre Celestial dijera: no, ya no lo vuelvo a perdonar, Él no puede decir eso. Hay dos cosas que le impiden, tres cosas que le impiden al Padre Celestial no perdonar los pecados de alguien que los confiesa. ¿Cómo así? Pero es que el sinvergüenza ya lo hizo 15 veces. El Padre no tiene opción, el Padre tiene sí o sí que perdonar. ¿Por qué? Versículo 9 lo dice: porque Él es fiel. ¿Qué quiere decir que es fiel?
Él ya en su palabra ha dicho todo eso que hemos leído acá. Todo eso, eso es palabra de Él mismo. Y Él ha puesto su palabra por encima, su palabra y su nombre por encima de todo. Él es fiel. Él no puede decir, ¿yo por qué dije eso? No, ya no. No, ya lo dijo. Número 1. Y número 2, es justo. ¿Qué quiere decir que es justo? El Señor Jesús, ¿cuántos saben que el Señor Jesús ya murió por los pecados? Ya. Si faltara eso, no bastaría con la fidelidad. Porque Él le ha dicho, sí, voy a dar la provisión, pero no la he dado, te voy a matar antes de que llegue. No, ya llegó, ya murió, incluso ya resucitó. Inclusive no demora en volver. Así que el Señor es fiel y justo. ¿Qué es lo que hace que tengamos nosotros libertad del pecado y perdón de pecados? Que el Señor Jesús, como lo hemos visto hoy, es la ofrenda por el pecado y por los pecados. Luego dice, versículo 2, y Él, hablando del Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación. Es decir, como anillo al dedo. Justo lo que necesitamos. Justo lo propicio. No solamente es que tenemos unos pecados, no, también tenemos una ley y el Señor reúne las dos cosas. El Señor Jesús, ese es un tema bueno que lo veamos algún día, el Señor Jesús son las 5 ofrendas de Israel, eso son todo, las primicias, es una hermosura. Cierre sus ojitos, quiero recordarle las palabras del apóstol Juan. El apóstol Juan ha dicho todas estas cosas con el propósito que no pequemos. El Señor quiere que nosotros tengamos claridad que pecar es una desgracia. No esté pecando confiado en que, bueno, yo peco y confieso y ya. No, mira, pecar es una desgracia. ¿Sabes por qué? Una de las cosas principales por las cuales tuvo que morir el Señor Jesús, por esos pecados. Y tú ya amas al Señor. ¿Cómo vas a seguir cometiendo los pecados que le causaron su muerte? O sea, es una desgracia, es una ingratitud, es una deshonra. Así que lo que el apóstol Juan nos pone allí es para que no pequemos. Pero, aún sabiendo eso, aún dependiendo del Señor, aún buscándole, aún teniendo una vida disciplinada y hasta sirviéndole al Señor, consagrada al Señor, si aún así pecamos, pues no tenemos por qué tirar la toalla y apartarnos y volver atrás. No, ¿para qué? No hay marcha atrás si ya somos sus hijos. Tenemos que saber que tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la ofrenda por nuestros pecados. Él es la ofrenda por esa ley de pecado. Confiemos completamente en Él. Yo te invito en esta hora, inclusive a ti que no estás orando, te invito a que aproveches este último momentico. No te distraigas y aprovecha. Y si tienes algo pendiente para confesar, es el momento. No te vayas aquí con algo pendiente. No te vayas acá. Aprovecha la provisión.
Aprovecha la provisión. Jesús es lo propicio. Jesús es la ofrenda por el pecado. Jesús es la ofrenda por la transgresión. Dile al Señor, Señor, yo te confieso que he pecado contra ti. Y si tienes presentes los pecados, díselos en este momento, allí donde estás. No tienes que decirlos audiblemente, no tienes que decirlos por un micrófono. El Señor sabe, pero tienes que hacerlo, tienes que hacer la confesión. Si no los confiesas, entonces se te van a quedar allí retenidos, literalmente se quedan allí esos pecados. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que perdones nuestros pecados. Te confesamos que hemos pecado y estamos acá, cada uno en particular, confesando sus propios pecados, los que recordamos, los que tenemos presentes. Señor, en nuestra debilidad, por esa ley que tenemos adentro, hemos caído, hemos cedido, hemos cometido esa transgresión. Te lo confesamos y te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias. Muchas gracias, Señor, por la provisión que nos has dado, Señor. Gracias por darnos la provisión para la comunión. Gracias por esa ofrenda por el pecado. Gracias por esa ofrenda por los pecados. En el nombre de Jesús. Amén.